Seguimos en el magazine Cerca Tuyo y es momento de presentar a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. ¿Cómo está, Fede? Bueno, bienvenido una semana más al magazine. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Bueno, para comenzar con una noticia de último momento también, que la Argentina se bajó del Pacto del Futuro que firmaron casi todos los países de la ONU, para que nos comentes qué sucede y qué consecuencias trae en nuestro país. Bueno, sí, esto se da en el contexto del viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos para participar en lo que va a ser el día de mañana de la Asamblea General de la ONU, Claro. que es el momento donde los distintos presidentes hacen sus discursos y marcan un poco los lineamientos que pretenden de la política exterior de su gobierno en este espacio que es la Organización de Naciones Unidas. Recordemos, el principal foro multilateral del mundo, donde participan todos los países en la Asamblea General con igualdad de voz y voto. Luego existe un Consejo de Seguridad conformado por 5 miembros que son quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, que tienen poder de veto sobre las resoluciones que toma la Asamblea. Mientras se espera este discurso el día de mañana de Javier Milei, se dio a conocer ya un adelanto de algunas posiciones que va a tener la Argentina, que representan un cambio muy importante de las posiciones históricas que tiene nuestro país. En particular, nos referimos a el anuncio que hizo Mondino, la Sí. canciller, ya en una reunión previa a esta asamblea que va a ser mañana, donde afirma que Argentina se va a disociar, que es la palabra que se usa técnicamente para no quedar mal con los demás, ¿no? En relaciones internacionales se utilizan a veces palabras para no ofender, pero en realidad lo Claro. que está diciendo es que no va a firmar este pacto del futuro de la ONU, que en realidad consiste en una ampliación de lo que es lo que se llama la Agenda 2030, que en realidad la Agenda 2030 por el año 2030 es un conjunto de objetivos para el desarrollo sustentable que los distintos países suscribieron y que se comprometen a cumplir. No es que es obligatorio ni que todos los países luego están obligados a llevar adelante esas políticas, sino que Claro. son consensos a lo que se lleva a nivel internacional vinculados con metas muy básicas y digamos que es muy difícil poderse oponer a eso. Digamos, estamos Claro. hablando de objetivos vinculados con el desarrollo sustentable del país, la sostenibilidad ambiental, Sí. invertir para tratar de cambiar la matriz energética para que sea menos contaminante, El cambio climático fomentar, también. claro, fomentar, pelear contra el cambio climático, fomentar la igualdad de oportunidades en los distintos países. Bueno, un conjunto de objetivos que, si se quiere, tienen un consenso bastante generalizado, Sí. que los países se comprometen en llevar adelante y que, dado que hay un desarrollo muy desigual en el mundo, se veía que hacia 2030 esos objetivos quizás no se iban a cumplir como estaba pensado y se pensaban extender hacia 2045 con algunas otras nuevas discusiones, y eso es lo que se llamaría el pacto para el futuro. Bueno, la novedad es que la canciller anticipa que la Argentina no va a participar de ese compromiso que firmaron 193 países Sí. de las Naciones Unidas. Esa es una situación que se vincula un poco con el discurso que viene teniendo Javier Milei, contrario a estos objetivos compartidos en los espacios multilaterales, que se remontan a lo que fue su intervención en el Foro de Davos, una recordada intervención que hizo a principios de año, en Sí. su primer viaje, digamos, internacional relevante, donde hizo un discurso muy fuerte contra el concepto de justicia social y contra estos organismos internacionales que buscan acordar objetivos que tienen que ver con vectores de igualdad en las sociedades. Ahí Javier Milei lo que viene planteando es que los estados no tienen que intervenir en función de igualar las oportunidades de las personas, sino que es a través de los mecanismos del mercado que se van a premiar a los que sean más aptos y más efectivos en el desarrollo de mercancías que sean útiles para la sociedad, e incluso él viene desarrollando una línea donde plantea que los nuevos ricos, los super ricos, los Elon Musk, Sí. los Jeff Bezos y demás, son los verdaderos benefactores de las sociedades. Entonces, en el fondo hay una crítica a la idea de justicia social, una crítica a las instancias de consecución del bien común, y deposita la confianza en la mejora de las sociedades, en realidad, en que
de la mano de estos grandes empresarios, en la medida que ellos se hagan más ricos y que tengan más capacidad de acumular riqueza, eso va a generar mejoras para la sociedad. Y bueno, lamentablemente estamos viendo las consecuencias, Claro. no solo en Argentina, sino en el mundo, que Sí. tiene la enorme acumulación de riqueza por parte de pocas personas, y lo que implica la enorme desigualdad que se vive en distintos lugares. Así que una señal, digamos, de un cambio muy abrupto en la Sí. política internacional de la Argentina, que puede traer consecuencias Sí. en el marco de las estrategias que la Argentina desarrolla en Naciones Unidas en otros temas, por Claro. ejemplo, el reclamo de la soberanía de Malvinas y un montón También. de otros Sí. temas que son importantes para nuestro país, que cuando vos rompés los marcos de los acuerdos y empezás a cambiar la matriz de política internacional con este sentido más egoísta, más Claro. individualista, Es bueno, después es contraproducente. difícil, claro, después es difícil que te puedan acompañar. Claro, la verdad que Fede siempre clarísimo y teníamos que sí o sí hablar de este tema. Una de las cosas que también tenía este pacto del futuro es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Algo que está tan en auge, no solo para los adultos, sino también para los niños, como para mencionarlo también. Y Sí, ahí hay un punto que es muy importante lo que vos decís y que se vincula con esta amistad que tiene Milei con Elon Musk, claro, porque era que la inteligencia artificial y que las nuevas redes sociales se considera que pueden ser positivas, pero que tienen que ser usadas en función del bien común sí, y limitar su uso en función de bueno, los impactos que puede tener la inteligencia artificial, por ejemplo, en el desarrollo cognitivo de los niños o en la comunicación pública, y lo mismo con las redes sociales. Recordemos, esto se da en un contexto de fuertes tensiones, por ejemplo, de Elon Musk con Brasil y otros países por la influencia que tiene redes como Twitter en sí. socavar la democracia. Entonces, en este contexto, esta perspectiva, este pacto para el futuro, incluía regular las redes sociales para que sean un elemento positivo y que fortalezca Ujú. la democracia y no que la amenace. Y es por eso también que Milei se opone. Y para tocar también otro tema y no dejarlo pasar, vamos a hablar de Bolivia, en este caso, Fede, antes de finalizar, porque se ve atravesada por una protesta social. Sí, es una protesta social que está además también sobredeterminada por una interna política, porque estamos hablando de que el gobierno de Bolivia es el gobierno de Luis Arce, Sí, continuidad de lo que era el proceso político liderado por Evo Morales, que luego del golpe de Estado que sufrió Evo Morales en 2019 y después de un año de gobierno autoritario de Yanine Áñez, se logró volver a convocar elecciones y en ese momento el candidato del MAS, que es la fuerza política que nuclea a todo el campo popular en Bolivia, fue Luis Arce. ¿Qué pasó? Con el desarrollo del gobierno de Luis Arce empezaron a aparecer dificultades económicas y fundamentalmente una crítica muy grande de Evo Morales, que empezó a diferenciarse de algunas de las posiciones que Arce tiene en el gobierno. Estas diferencias han ido creciendo en el tiempo y ahora Evo Morales lidera una protesta contra el gobierno de Arce, que es una discusión interna adentro del MAS. Esta movilización, que es una caravana que se espera que llegue en estos días, en el día de hoy o mañana a la ciudad de La Paz, la capital, reclama por la situación económica que atraviesa el país, la cuestión de la escasez de combustibles, la dificultad para el acceso a las divisas, así como también el proceso inflacionario. Morales lo que le exige al presidente Arce es que abra el juego en la discusión para los sectores que vienen dando estas protestas de la mano del liderazgo justamente de Evo Morales. Por parte del gobierno se mostraron abiertos a la discusión, pero no se produce un encuentro entre ambos líderes para saldar las discusiones. De esa forma, en las últimas horas, el propio presidente Luis Arce ha dicho que en realidad las protestas no tienen legitimidad en cuanto a las demandas en sí, sino que lo que busca es la proyección de sí. la hipotética candidatura presidencial de Evo Morales para las próximas presidenciales en Bolivia, que serían el año que viene. Así que un marco de discusión interna fuerte en Bolivia con movilización popular que amenaza un riesgo, que es que si se termina dividiendo el movimiento popular en Bolivia, Sí. esto podría abrir las puertas para que en las elecciones presidenciales vuelva a la derecha al gobierno de Bolivia. Así que una discusión delicada con mucha movilización popular, hay que seguirlo, es una noticia en desarrollo y con la expectativa puesta en que
finalmente la discusión interna dentro del movimiento popular en Bolivia pueda saldarse para garantizar la continuidad de un proceso que tuvo enormes resultados desde que llegó Evo Morales al gobierno en Bolivia en 2005, enormes y positivos resultados para las grandes mayorías populares de Bolivia. Fede, un millón de gracias como siempre, y recuerden todos los que nos están escuchando seguir entonces a Observatorio del Sur Global. Así que Fede, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Estábamos en comunicación telefónica con Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Recuerden seguirlos en redes sociales, Observatorio Sur Global en Instagram, y también la página, por supuesto, para no perderte ninguna noticia del ámbito internacional, observatoriodelsurglobal.com. Nosotros continuamos en el Magazine Cerca Tuyo.